Vamos a comenzar. Máster, y Sí, con respecto a al amparo que estaba en la plataforma, sí, es curioso cuando la persona que demanda no es, ¿cómo se puede decir? Aporta información falsa para sí, manipular la sentencia. En este caso, según lo que se logra ver ahí, el juez en realidad, al no agotar todas las vías, pero tampoco tiene como la forma de, o el mecanismo para darse cuenta que lo que le están diciendo pues es falso. sí. O cómo sería en ese caso, Máster. Pues fíjese de que por eso es esta sentencia que quise que leyéramos para que discutiéramos un poco, bien interesante, porque podemos ver varias situaciones. Podemos ver también cómo se da lugar algunos principios que rigen el proceso, como el de buena fe, el de lealtad y buena fe. Podemos ver también los deberes del juez de la búsqueda de la verdad real, que es uno de los deberes, ¿verdad? Que también ya hemos hablado al respecto. Y podemos ver también la importancia de la actuación del equipo multidisciplinario. Entonces son varios Pero, aspectos que podemos nosotros valorar en esta clase. En ese sentido también vemos lo que usted me decía, cómo se puede hacer. Vemos pero eso, maestra, diga. en esa sentencia, perdón, se nota que no, el juez no hizo, bueno, no, por lo menos no se establece que haya hecho alguna prevención pidiéndole o que corroborara el domicilio o que se hayan girado oficios a las instituciones para buscar realmente cuál era el último domicilio de la señora. Sí, Entonces, ahí sí considero que fue bastante negligente de parte del juez el no tratar de buscar por otros medios, ya que él tiene esa potestad de, si no se le brinda la dirección o se menciona que es de paradero ignorado, la mayoría de jueces lo primero que hacen es eso, o sea, prevenirle a la parte para que corrobore o que le brinde la dirección para poder ser notificado, pero no sé, por lo menos en la sentencia no se plantea eso. sí, y respecto a lo que usted me menciona, licenciada Rajo, perdón, ¿cuál es su opinión respecto a esta sentencia y qué cree usted que se debió hacer? Me mencionaba un poquito Pues de que no hubo una prevención, ¿verdad? Para usted, por lo menos ¿qué no se considera? menciona. Ujú. Porque es muy Fíjese importante que, lo que nos bueno, está diciendo ahorita. Eso de la prevención es muy importante, lo vimos en el artículo 42, ¿verdad? Que la narración de los hechos, la aclaración cuando hay hechos confusos. Entonces ahí vamos viendo cómo esta sentencia, hay varias cosas a analizar de supuestos que ya vimos en teoría, ¿verdad? Y que ahora fíjese los que estamos analizando. me llama la atención porque igual yo la vez pasada creo que expuse el caso de una pérdida de autoridad parental que yo estoy llevando y que a la fecha, yo creo que ya hoy en noviembre cumplió 18 años la niña, razón que ahora ya ese proceso pues ya no, para mí ya no es mucho porque ya no tiene razón de ser, Sí, pero yo comparándolo con esto, considero que sí, el juez ahí sí tuvo que haber ordenado o girado oficios a las instituciones para buscar realmente cuál fue su último domicilio, porque se mencionaba de que eran 6 años aproximadamente, creo que se tenía o 4 años de que no se conocía del paradero de la mamá. En cambio, en el caso que yo planteé o que estaba llevando, pues es diferente porque eh, pues prácticamente el papá nunca convivió con la niña. O sea, se separó de ella desde los 6 meses y ahí sí era obvio de que hasta considero que era hasta innecesario buscarlo si él nunca se preocupó por la niña, ¿verdad? Pero en este caso en particular, sí, yo considero que sí el juez tuvo que haber sido más acucioso en buscar
si realmente era de paradero ignorado. Pues aquí es solo algo que resaltar, licenciada Rajo. Cuando usted le dice era innecesario incluso buscarlo, no tanto, porque es deber del juez buscar la verdad real y el buscarlo nos puede en un momento dado aportar elementos para saber si hubo una justificación, alguna enfermedad, algún impedimento legal, estaba preso y no sabíamos. Entonces, es ahí la importancia de que en verdad se busque y que se busque, que se hagan todos los mecanismos necesarios que la ley nos otorga para buscarlo, para garantizar ese derecho de defensa, ese derecho de audiencia, que es muy importante. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de la intervención del equipo multidisciplinario. Esto para abonar un poquito a lo que usted nos dice, ¿verdad? Eh, eh, y las herramientas del juzgador que, como usted dice, que pudo haber efectuado prevención. Así que muy importante la reflexión que nos está poniendo en comparación con el caso que está llevando también. Pero sí resalto la importancia de que siempre es importante agotar todas las instancias para buscar al demandado, siempre y cuando busquemos la agilidad también como para no ser inhibitorios los procesos, ¿verdad? Como en el caso que usted nos manifiesta que por el tiempo, pues desgraciadamente esto no tenía razón de ser, ¿verdad? Licenciado Turcios y luego el licenciado Alvarenga. Gracias, maestra. Buenas noches, Buenas compañeros y noches. compañeras. Sí, aparte de lo que mencionaba la licenciada Marisela, creo que, bueno, lo que me llamó la atención es de que primeramente el juez, como bien se decía, no agotó los auxilios judiciales que debió haber girado solicitando a todas las entidades correspondientes, solicitando una nueva dirección, ¿verdad? Por un lado. Por el otro también lo que me llamó la atención fue, y la sala lo establece en la resolución, es que en el mismo, si no lo entendí mal, en el mismo auto donde él ordena que se mande que se hagan por Los edicto, edictos. correcto, en ese mismo auto entendí yo de que también se manda a ordenar que el equipo multidisciplinario realice lo que es el estudio social, ¿verdad? Cosa que la sala lo critica porque hizo de forma paralela, por decirlo de esa forma, dos diligencias que no debía de haber hecho. Porque primero, antes de ordenar lo que son los auxilios, debió haber eh, solicitado el estudio social al equipo multidisciplinario y dependiendo del resultado que éste arrojare, podía proceder o no proceder lo que era la autorización y el giro de los oficios, ¿verdad? Perdón, de los auxilios. Del aviso para el edicto. Para el edicto, correcto. Entonces me llamó bastante la atención porque también la sala lo advirtió, ¿verdad? Que fue, que en lo personal fue uno de los errores más graves también que la sala criticó y que tuvo el juzgador también. Sí, Solamente, maestra. entonces, para usted, licenciado Turcios, ¿cómo debió haber actuado el juez? Sí, Según lo que usted me comenta ahorita. correcto. Fíjese que como, vaya, partimos del hecho de que el demandante manifestaba o planteó que desconocía el paradero de la demandada, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, partiendo de esa situación, creo que el juzgador no debía de tomarlo como, por decirlo así, como decirlo coloquialmente, como santa palabra. Por ende, porque el juzgador tiene que buscar, como usted decía, tiene que buscar la verdad real. Entonces, sí se podía tomar en cuenta y valorar lo dicho por la parte actora, pero el juzgador debía de agotar todos los medios y los requisitos que da la ley para poder eh, estos, ¿cómo se llama? Estos lienzos de comunicación, por decirlo así. Entonces, para el emplazamiento, para las notificaciones, el juez tuvo que haber agotado todos los mecanismos que la ley establece. Entonces, como mencionaba antes de que se autorizara y se giraran lo que eran los edictos, el juez tuvo que haber mandado el equipo multidisciplinario,
con el respectivo estudio social, ¿ya? Porque Ujú. con este podía arrojar lo que es, bueno, no, perdón. Antes tuvo que haber solicitado lo que eran los auxilios judiciales, como mencionaba, todas las instituciones, como primer paso, ¿verdad? Si estos nos arrojaban una nueva dirección, Ujú. podía acudir a lo que es ya el equipo multidisciplinario, Ujú. ¿verdad? Y si este ya no arrojaba una nueva dirección, podía proceder a lo que eran los edictos. En lo personal considero que tuvo que haber sido como el mecanismo a grandes rasgos, ¿verdad? Ujú. Que tuvo que hacer el juzgador. Perfecto. Gracias, maestra. Licenciado Alvarenga, Buenas noches a todos y todas. buenas Solo noches. para abonar la participación de los demás compañeros. Efectivamente, en la sentencia se logra advertir una de las malas prácticas que se suele dar, y es Ujú. el hecho de que se pone que el demandado es de paradero ignorado con la finalidad de evitar el emplazamiento por medio de suplicatorios, porque en este caso de la sentencia, al momento de la apelación, no, es un amparo. En el momento del amparo se logra advertir que la señora sí ha estado en comunicación frecuente con el señor, con el hijo, ha estado remitiendo cantidades de dinero para ayudar a sufragar los gastos. Entonces el demandante no podía decir eso. Lo que ha de haber pasado, ya es suposición mía, pero lo que ha de haber pasado es que al momento de querer iniciar el proceso de pérdida de autoridad parental, el abogado le asesoró a la parte demandante que si expresaba la dirección donde se encontraba ella, pues iba a tocar hacer el suplicatorio y por lo tanto iba a tener una demora en el caso y la persona que quería pues es tener el resultado de forma más ágil, por lo que decidieron hacerlo por paradero ignorado. Ujú. Sin embargo, fue error del juez haber ordenado el emplazamiento por edicto sin antes haber verificado y cerciorado de que esas condiciones efectivamente el demandado era de paradero desconocido, ya sea por librando oficios a los diferentes registros y comisionando trabajo social. Ahora bien, la importancia del equipo multidisciplinario también, porque, por lo menos en lo que se logra apreciar en el amparo, la persona encargada de realizar el estudio social únicamente se limitó a hacer fuentes colaterales y a la parte de Ujú. entrevistar al niño, pero no logran advertir cuál es el nexo que tenían estas fuentes colaterales, porque luego se hace una entrevista de los testigos que son familiares de ellos y que dan fe de que sí tenía constancia, que sí tenía comunicación con el padre. Entonces también el trabajo del profesional de trabajo social también debe ser acucioso y profesional y no quedarse solo con la versión de lo que la parte demandante o las fuentes colaterales que la misma parte demandante propone, ¿verdad? Sino Sugiere. que tiene que ser, Ujú. sí, sino que tiene aún más profesional y más acucioso, una investigación más a profundidad y que se logre advertir tanto con lo de trabajo social como con las investigaciones registrales, que efectivamente el demandado es de paradero ignorado para poder proceder con el emplazamiento por medio de dictas. Esa sería mi intervención, maestro. Me parece que la licenciada Rajo también quiere, ahorita veo hermanita ahí. Sí, también algo que también me llamó la atención y es que no se ve o no se plantea la escucha del niño. Entonces, obviamente, si el niño tenía comunicación con su mamá, si el juez hubiese escuchado al niño, pues hubiese expresado que su mamá sí tenía comunicación con él. Por ende, ahí también era la otra vía para poder buscar o solicitar que se brindara la dirección o donde ella estaba residiendo. Y eso sí no se ve o No se no advierte se en la ordenó. sentencia, no ha sido un Exacto. punto que se haya valorado o Y puntualizado. aparte, Ujú. exacto, y aparte también se vulneró ese derecho porque igual no se escuchó al niño. Cuando me dice no se escuchó al niño, ¿en qué proceso me está hablando? ¿En el de familia o en el amparo? En el de familia, Ujú. Perfecto, porque de ahí licenciada. es donde, o sea, ese es el punto de partida para llegar al amparo. Claro. Entonces, Ujú. en el proceso de familia no se advierte o que se haya escuchado al niño. Sí. Vamos a escuchar la intervención de la licenciada Jovel y luego voy a abonar un poquito a las intervenciones que hemos escuchado al momento. Licenciada Jovel.
Sí, también se logra, ¿verdad?, determinar de que el juez pues, de Santa Tecla tendría que haber sido un poco más acucioso en cuanto a la investigación, porque si podemos ahí, ¿verdad?, advertir de que en cuanto al estudio que realizó la especialista en trabajo social, da a conocer que hizo entrevistas a personas colaterales, pero en ningún momento menciona los nombres de las personas a quienes entrevistó para poder determinar, ¿verdad?, el paradero de las. Entonces ahí el estudio pues quedó súper corto y tendría que haber diligenciado de mejor manera la trabajadora social, solamente. Vamos a escuchar antes a la licenciada Hernández y luego, como les digo, quiero poner un poquito a las intervenciones que hay hasta ahorita. Buenas noches. A mí me llama la atención también que dice, bueno, sí es cierto, ¿verdad? El equipo multidisciplinario tenía que hacer una labor de investigación, pero también dice que el que tiene esta investidura de notificar, de emplazar, es el notificador como tal. Entonces, si bien es cierto, la parte demandante no dio una dirección, el deber ser primero era del notificador, intentar la notificación, pero como había una mala intención de decir, no, desde un inicio es de paradero ignorado, entonces fue difícil y se le pasa la pelota prácticamente al trabajo social. Pero sí creo que esta práctica es más común de lo que nosotros creemos, o bueno, creo que todos estamos claros en que es una mala práctica, por lo mismo que decía el licenciado Christopher, para evitarse el suplicatorio porque es engorroso también. Pero estas malas prácticas al final son vulneradoras de derechos. Entiendo que tal vez lo que decía la ley Marisela, porque acababa de entrar en vigencia la Lepina y esta jurisprudencia del 2010, pues tal vez por eso nosotros no podemos ver como tal si hubo una audiencia de opinión del niño, pero sí, ya ahorita creería yo que en los juzgados de familia ya son más meticulosos y más cuidadosos en ese sentido, de siempre mandar las diligencias al RNPN, buscar con trabajo social, o he visto también en algunos casos que ellos hacen investigaciones más profundas para corroborar realmente si es de paradero ignorado. Entonces, hasta aquí mi intervención. Muy valiosa la intervención de todos los compañeros. En este punto hay varias cosas que quisiera que retomemos. Me parece que fue el compañero Turcios que nos habló pues de la mala fe, que también nos habló un poquito al respecto el licenciado Alvarenga, de la mala fe de posiblemente una mala asesoría del abogado que representaba a la parte actora, ¿verdad? Para evitar dilaciones en el proceso, pues le pudo haber asesorado que mejor establecieran que era de paradero ignorado, que no sabía de ella, para evitar un suplicatorio. En este sentido, pues hay una situación. El juez tiene el deber de buscar la verdad real de los hechos. Sin embargo, la buena fe se presume. Para que haya mala fe hay que establecerla, hay que comprobarla. Entonces, he ahí las herramientas con las que cuenta el juez para verificar, pero no puede partir de que se le está engañando o que haya mala fe. Partimos de la buena fe. Entonces, con las herramientas del juzgador que ahora tenemos, estas disposiciones de procesal civil y mercantil, podemos nosotros buscar, tener diligencias previas para buscar a la parte demandada. Muy importante la intervención y el aporte que da el OTUI Centro, el registro natural el registro de la persona natural. También hay jueces que se abocan incluso al tribunal electoral para ver si hay registros de la persona, también de migración, si hay movimientos migratorios que nos puedan establecer que en una época determinada salió del país. O sea que hay juzgadores que hacen uso de herramientas incluso que van más allá, porque muchas Hacienda de también. ellas, Hacienda también, tienen algún como comerciante registro, ¿verdad? Incluso sé de El seguro juzgadores, social también. ajá, que se están cotizando en seguro social. Esas son otras herramientas que muchos juzgadores ocupan y que son importantes saberlas porque en un momento dado nosotros también las podemos pedir, ¿verdad? Aunque como estamos
suponiendo aquí que pudo haber mala fe, no lo podemos, bueno, queda un poco evidenciado por el hecho de que sí logró establecer que había una comunicación, o sea, aquí sí se logró establecer que el papá sabía dónde estaba la mamá del niño y que no quiso dar una dirección de extranjero, o por lo menos decir que ella estaba en el extranjero y que tenía comunicación con ella. Pero partimos primero, la buena fe se presume, pero hay herramientas de las que se puede hacer uso para investigar en verdad, para hacer efectivo el derecho de audiencia y de defensa. En ese sentido, como decimos, Pluricentro, podemos ver movimientos migratorios, seguro social, hacienda, incluso algunos registros municipales, como que se pueda tener negocio inscrito. Si sabemos que es un comerciante y que suele tener negocios en determinado lugar, pues a la alcaldía también. Y son lugares que también el trabajo social, el equipo multidisciplinario, son lugares a los que muchas veces ellos se abocan. Entonces, ahí la importancia de un buen estudio. También, como decíamos, no podemos del todo decir que solo trabajo social tuvo la culpa, no podemos decir del todo que el juzgador tuvo la culpa, podemos ver cómo es necesario el trabajo en conjunto, el auxilio y la intervención del equipo multidisciplinario para que el juez y el equipo multidisciplinario hagan una buena fórmula y busquen la real verdad de los hechos que se controvierten dentro del proceso. Entonces ahí bien importante donde vemos la figura de la intervención de trabajo social en, eh, en el proceso, no solo en la incidencia de las resoluciones finales en una sentencia, sino que podemos ver como una intervención que es bastante al inicio del proceso, nos lleva a que todo el procedimiento se vea minado, vulnerado por una participación, una actuación procesal que tuvo que haberse dado al inicio. Entonces vemos esa importancia. Cuando hablamos también de que hablaban por ahí que el notificador tuvo que buscarla, en este sentido creo yo que allí no hubo oportunidad que el notificador la buscara, porque no se dio una dirección. A veces sí dan una dirección y dicen, la última dirección conocida es tal lugar. Se supo que antes que se dejara de saber de qué persona esta persona residía en tal lugar. Entonces, allí no se manda el notificador. En la práctica, como nos están diciendo que actualmente es de paradero ignorado, pero vivió en tal lugar, entonces se manda al equipo a que verifique si en tal fecha de verdad la persona vivía allí, si ya no vive allí, si las fuentes colaterales, vecinos, amigos, pueden dar referencia, porque muchas veces se nos ha dado el caso de que dicen, fulanito vivió allí, pero ya no vive allí, y quizás vive a 4 casas. Entonces el equipo los ha encontrado que viven en 4 casas. Entonces ahí la importancia del trabajo social, lo que hablábamos, que debe ser un trabajo acucioso, un trabajo en el cual es investigativo, ¿verdad? Y por eso les digo, trabajo social también hace uso de la investigación de los registros municipales y en otras fuentes que pueden tener cerca, dependiendo de la actividad a la que se dedique la persona, pues ellos saben dónde buscar mayor información, ¿verdad? No solo con los vecinos, ni solo con las personas que recomienda la parte actora, porque lo que decía alguien, si yo le digo, le pueden preguntar a Mengano, le pueden preguntar a Mengano, a Perencejo o la que vive a la par, quizás es el compadre que va a decir, no, yo no sé dónde está, ya le dijeron que dijera que no saben que está en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ese rol investigativo va un poco más allá, un poco más comprometido, ¿verdad? Como ustedes dicen, para ahí la importancia de lo que abona para la decisión judicial. Licenciada Rodríguez. Sí, Master, lo que usted estaba diciendo, muy importante, pero hay una parte aquí que me gustaría que me aclarara en cuanto al material que le dejo de lectura. Hay una parte donde menciona que el equipo multidisciplinario no puede tomarse más atribuciones, ¿verdad?, de las que se les otorga.
Es cierto que tienen que hacer un buen trabajo, pero ¿cómo marcar los límites en cuanto a no ir más allá? Porque sí, su investigación es de peso para que la resolución pues sea efectiva y todo lo demás. Pero aquí me llama la atención esto y me gustaría si me pudiera explicar un poquito sobre eso. Antes de dar la intervención, licenciada Joel, vamos a tratar de evacuar un poquito eso, esta parte a la licenciada Rodríguez. Pues hay que delimitar el campo de actuación del trabajo de investigación o del trabajo psicológico o del trabajo educativo. Esto se tiene que delimitar en la resolución en la cual se le asigna se le asigna, se le atribuye al equipo multidisciplinario esta tarea. Entonces se le va a decir, comisionase al equipo multidisciplinario, comisionase al trabajador social fulanito, si hay varios, porque en un juzgado debe haber al menos un trabajador social, un psicólogo y un educador. Pero pueden haber 3 educadores o 2 educadores, 3 trabajadores sociales. Entonces a veces se les asigna por nombre. Entonces les asigna, sea licenciado tal, trabajador social, que integre el equipo multidisciplinario escrito a este juzgado, para que investigue, corrobore si fulanito de tal es efectivamente el paradero ignorado como se ha establecido en la demanda. Entonces, ahí estamos delimitando el campo de actuación de esa investigación, porque él no nos va a investigar ahorita si es cierto el abandono o si es cierto el maltrato. Puede que en el camino se arrojen ciertos elementos de eso, pero la finalidad de la investigación, la delimitación que estamos dando, se hace en asignación. Cuando se le asigna, cuando se le dice, realice esta, entonces se le da dando el fin, el objetivo. Entonces no va más allá de lo que estamos diciendo. Entonces, él va a hacer todas las diligencias necesarias para corroborar que es de paradero e ignorado. Entonces, si él considera necesario, como les digo, verificar si él está contribuyendo en Hacienda con algún negocio, es una diligencia pertinente, porque si nos está diciendo que tiene un negocio, que tiene un comedor, que tiene una venta de aparatos celulares y que paga impuestos municipales, entonces nos está diciendo que la persona está ligada a ese lugar y que la podemos encontrar ahí, porque si él no está presente, tiene dependientes, tiene trabajadores que nos puedan decir dónde está, dónde vive. Entonces ahí podemos corroborar de que se está ocultando, que tal vez sabe del proceso. Entonces, la delimitación se hace en asignación, cuando se le asigna y cuando se dice, este es el objetivo, pues ahí es donde se le dan los límites al trabajador social. Él no me puede investigar si esta persona digamos, no me puede decir si está solvente de sus impuestos municipales o si eso no me interesa, no es a lo que yo lo mandé, sino que delimitamos y el objetivo es ese. El trabajador social tendrá que saber que sus actuaciones según la ética y según la coherencia, ¿verdad? Van encaminadas a establecer si es de paradero ignorado o si se le puede ubicar. Pues sí, porque llama la atención que siendo esta práctica bastante común, ¿verdad? No fue más allá y se quedó corto en ese sentido. Entonces, a mí me daba la sospecha como que si tenía un límite, pero si él tiene abierta la posibilidad de ir al RPN, consultar en el seguro, consultar movimientos migratorios, etcétera, en realidad allí el trabajo en realidad de él se quedó corto. Y el juzgador no exigió más. Fíjese que a la RPN es un poco difícil que vayan directamente, pero digamos a la alcaldía, que son registros públicos, ahí sí es como que más fácil que le den información, porque el RPN más que todo le va a rendir información a un juez, porque son datos muy personales. Mediante oficio, mediante auxilio judicial sería, ¿verdad, maestro? Ahí el juez manda a solicitar mediante un oficio, ¿verdad? Como dice el compañero, directamente al registro, pero ya es por una orden
judicial, ¿verdad? Una decisión, o sea, dice, líbrese el oficio y ya se libra el oficio al registro, pero sí, digamos, RPN no le va a dar información a un trabajador social, sería bien difícil. Es más fácil que se haga a través del juez, lo digo por lo personal de los datos, pero digamos, hacia la alcaldía, digamos, si se supo que alguien tenía negocio en el mercado, puede ir a la oficina del mercado y decir, mire, fulanito tenía este puesto, todavía lo tiene, está a nombre de él, ¿verdad? Hay lugares en que sí le van a dar información. O sea, el juez al momento de designarle el estudio no le va a decir puede hacer esto, esto, lo otro, sino que allí su profesionalismo, su acuciosidad, su ética, le va a ir arrojando su experiencia a dónde y cómo puede ir, según el caso, investigando del paradero o buscar algún familiar que le pueda decir, sí, fulanito efectivamente no está en el país o fulanito no sabemos de él. Entonces, por ahí la curiosidad, la pericia, la diligencia del trabajador social, pero no es que se le diga, para ello puede hacer esto, puede hacer lo otro. El juez le dice el objeto de la investigación, el objetivo, el punto, qué es lo que quiere que le verifique, y dentro de sus capacidades y de sus posibilidades y su pericia, el trabajador social decide cómo va a actuar, ¿verdad? Licenciada Jové. Sí, es solamente de que por lo menos en la Procuraduría, cuando se le asigna la comisión a la trabajadora social y la diligencia que se va a realizar, la persona que forma parte de dicha diligencia es de paradero ignorado, la trabajadora social sí tiene acceso al RNPN y con facilidad le entregan la ficha del DUI. De igual manera, si la ficha del DUI, por ejemplo, aparece que esta persona está en Los Ángeles, por decir algo, luego después se va buscando a la mamá o al papá que aparecen en el documento único de identidad y con facilidad se logra llegar hacia la comisión asignada. Sí, O sea, es la forma de cómo cada trabajador pues lo realice, aparte, ¿verdad?, de solicitar por los movimientos migratorios para poder dar pues un dictamen muy verídico y objetivo acerca de la comisión que se les está asignando. Pero sí, por lo menos como Procuraduría, la trabajadora social sí tiene acceso a ello. perfecto, porque por lo menos sí yo ignoraba que estuviera tan al alcance la información del RPN, pero sí es importantísimo esta herramienta que nos dice la licenciada Joven. No estoy segura si esta herramienta también tiene facilidad un trabajador social de tribunal, si tiene esta posibilidad, este acceso. No sé si es un convenio institucional, ahí sí lo desconozco, me queda como para investigarlo. Pero, como les digo, en el caso que no tuviera, pues al juez tiene la posibilidad, ¿verdad? Tiene el deber y tiene la capacidad de solicitar esa información. Si en caso del trabajador social no tuviera al alcance esta herramienta, o puede personarse también en la IRPN, pero muchas veces por cuestiones de tiempo, pues se necesita hacerlo pues más fácil por oficio o por estas herramientas para que ellos puedan dedicarse más al trabajo de campo en otras áreas. Licenciada Escobar. Buenas noches. Sí, para abonarle un poco a lo que decía Rosy, yo pienso que depende de la causa, así es como el trabajador social o el educador va a dirigir su investigación. Si es una cuota alimenticia, se va a dirigir a la capacidad económica del señor. Si fuera violencia, el psicólogo se va a ir a orientar en los peritajes que va o pruebas que va a realizarle. Entonces yo pienso que no es que el juez lo delimite o le diga haga esto y haga otro, depende de su rama y de la causa que se está viendo. Y en lo que dice la licenciada Jovel, es cierto, nosotros como abogados solicitamos al NRPN y si son bien accesibles nos dan los DUI, las copias de las DUI, ahí viene la dirección y hay una luz para nosotros decir a trabajo social, aquí está. Igual en esa pregunta que dice que si el dictamen es vinculante, pues yo considero que sí, porque ilustran al juez para saber cómo es
en cada área cómo es el proceso, el trabajo social muy importante, que van a investigar los colaterales, cómo ver la realidad, ya que el juez no se puede desplazar en todos los casos, pues considero que el equipo disciplinario es muy importante al ilustrar al juez solamente. Solamente nosotros también como unidad de pensiones a veces solicitamos certificaciones de DUI en los DUI centros y sí se nos facilita y ahí vienen todos los datos. Perfecto. Utilizamos también los movimientos migratorios cuando necesitamos también de esas cuestiones, pero con Así el es. RPN no sabía que era tan complicado a nivel de juez, pues, porque me dice, según lo que usted manifiesta, pero sí, al menos en la certificación como unidad no hay problema, sí la facilitan. Sí, yo no estoy segura ahorita, actualmente si hay un acceso un poquito más rápido a lo que es RPN. Como les digo, me queda para investigar y en la próxima clase vamos a ver qué tanto esa herramienta a nivel de los tribunales es accesible, ¿verdad? Pero sí, como les digo, en el caso que no sea accesible tanto como lo tiene la Procuraduría, pues está la posibilidad que se manda un oficio y que es la práctica que yo he visto, que se manda un oficio y se pide y como ustedes dicen, mandan toda la ficha, ¿verdad? Mandan la ficha de todos los datos del DUI y también lo que abonaban con los movimientos migratorios, pues tal vez no con ellos no tengamos una certeza que te paradero ignorado, pero nos puede arrojar elementos para saber que en una fecha determinada salió del país, hay salida y no hay retorno. Lo único que también ahí, así como nos puede dar una luz, no sabemos en un momento dado, tenemos muchos puntos ciegos, ¿verdad? Entonces póngame que la persona ha ido a Guatemala y hay salida registrada, pero en un momento dado no nos podemos ir solo con movimientos migratorios porque es fácil entrar y salir de Guatemala sin que haya un registro, que se nota mucho en esta parte, por lo menos de Guachapán. zonas fronterizas, Aguachapán, Pajonal, San, San Antonio Pajonal y también está otro que se llama de la frontera, pero ahorita, bueno, Candelaria de la frontera y hay otras zonas fronterizas, Santiago de la frontera, que pues es bien fácil, usted se pasa el río o hay fincas que están, que tienen áreas guatemaltecas y áreas salvadoreñas, usted se mete en la finca y ya está en Guatemala, ¿verdad? Entonces a veces no nos podemos ir solo por movimientos migratorios, es algo que les aporto ahorita, ¿verdad? Es muy importante, nos da muchos elementos, pero digamos, si vemos a alguien que salió que iba con rumbo a un movimiento migratorio a un país lejano, pues nos da más luz si no hay una entrada, ¿verdad? Entonces podemos decir, sí, lo que nos está diciendo en la demanda, pues se está corroborando un poco con esto, pues vámonos por ahí con la investigación. Vamos a ver que se nos ha dicho que salió rumbo a Italia, pues corroboremos con las fuentes que estos elementos que se nos están dando en los movimientos migratorios se corroboren, ¿verdad? Entonces, ahorita también quiero, además de que sigamos hablando un poquito sobre la jurisprudencia que hemos visto en este amparo, también quiero oírlos un poquito. Para ustedes es vinculante este dictamen, el juez tiene el deber de resolver conforme los dictámenes que se le presentan. ¿Qué opinión les merece? Según lo que es, perdón, Ronald. No, adelante, adelante, Rosy, después yo si gusta. No, solamente que lo que logro comprender de que no es obligación, pero sí es un aporte, es una herramienta que el juez utiliza para poder elaborar su sentencia y tomar una decisión. O sea, sí es muy importante, incluso con este amparo lo vemos de que si flaquea el equipo, en este caso trabajo social y el notificador, pues la sentencia pues se fue mal, ¿verdad? Hubo ahí vulneración de derechos. Solamente, máster. Considero, maestra, que desde el momento que
nace o se crea el equipo multidisciplinario, aparece con una visión colaborativa, por decirlo así, al juzgador, porque el equipo multidisciplinario lo que hace es más que todo coadyuvar con el juez respecto a áreas que él no puede tener claridad o no puede resolver. Por el ejemplo de, en el caso de que el juez considere, o bueno, que no se considere capaz, quizás por una cuestión de que se está queriendo tomar una declaración de un niño, pongámoslo de esa manera, de un niño que desde muy corta edad, y el juez considera que es mejor llevarlo o que esa declaración la lleve, vaya guiada por el psicólogo. Entonces, tiene o toma, mejor dicho, como una herramienta colaborativa al equipo multidisciplinario. Y desde ese momento podemos entender de que no es en estricto sentido vinculante, pero sí es una herramienta que le da claridad al juez, ¿verdad? En el caso que estamos comentando, pues vemos de que el juez se auxilió de forma errada, ¿verdad? Pero se auxilió el equipo multidisciplinario, específicamente con el trabajador social, para poder tener más claridad si existía o no existía una si la demandada era de paradero desconocido, mejor dicho. Entonces, yo en lo personal considero que sí puede llegar a ser bastante vinculante porque le da claridad, o sea, ayuda a que el juez logre determinar por qué vía irse. Solamente, maestra, gracias. Perfecto, licenciado Turcio. Licenciada Jovel. Sí, para mí es vinculante el dictamen del equipo multidisciplinario en la decisión del juez. ¿Por qué? Porque esto le sirve como parámetro para mejor proveer al momento de realizar el dictamen o la sentencia. ¿Por qué? Por ejemplo, el especialista en trabajo social se va al campo a verificar, a entrevistar a las partes colaterales para poder dar verdad, porque él o ella también emite una opinión en base a la comisión asignada. De igual manera, me llamaba también un poco la atención que no relacionan dentro del amparo en estudio el estudio de la psicóloga que en determinado momento tendría que haber entrevistado al niño, que eso hubiese ayudado a esclarecer un poco más el paradero de la mamá del mismo, solamente, pero para mí sí es vinculante, maestro. Perfecto. Licenciada Granados. Buenas noches, máster. Con respecto Buenas al noches. interrogante, yo considero que el dictamen del equipo multidisciplinario no constituye prueba, pero sí le sirve al juez como herramienta eficaz para conocer la realidad de las partes. Por lo tanto, sí es bien importante dentro del proceso el dictamen de este tipo. Solamente. Licenciado Alvarenga. Licenciado Alvarenga. Vamos entonces ahorita a la licenciada Hernández y luego tal vez se incorpora el licenciado Alvarenga. Bueno, en mi opinión, realmente las recomendaciones que hacen los profesionales del equipo multidisciplinario no son vinculantes. Realmente solo son una herramienta del juez, pero a manera de ser ilustrativos, pero realmente no pueden incidir en la motivación como tal de una sentencia que realice el juez. Por lo tanto, él siempre tiene el deber de profundizar con otras diligencias para respaldar lo que dice las recomendaciones del equipo multidisciplinario. Licenciado Iglesias. Buenas noches. Yo Buenas soy noches. del criterio de que los dictámenes que dictan los equipos multidisciplinarios no son vinculantes. Simple y sencillamente son herramientas que ilustran, ¿verdad?, al juez para tener un mejor panorama y para tener una visión más amplia y que pueda tomar una mejor decisión de manera ilustrada.
pero no le pueden conminar a que lo tome como base para una resolución judicial. Perfecto, licenciado Iglesias. Licenciado Alvarenga se nos incorporó. Vamos a escuchar. Sí, no es vinculante, no obstante, sí proporciona elementos y puede servir como parámetro de ilustración para el juez. No configura un medio probatorio por sí solo. Perdón. Pero, No tenga pena. pero sí se puede ver robustecido los elementos que se logran advertir de los informes, por ejemplo, con los oficios registrales que se giren, todo. Lo toma en consideración el juez únicamente como elementos ilustrativos que coadyuven a tomar una decisión que sea más acertada. En ese sentido sería mi participación. Licenciada, no sé si tengo pendiente licenciada Hernández o la licenciada Rodríguez, es que tengo las manitas levantadas todavía. Entonces sería licenciada Katia Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que los estudios, ¿verdad?, del equipo multidisciplinario no son vinculantes en el sentido de que el juez no es obligación de que él debe de basarse o dictar sentencias en base a los estudios, ¿verdad? Pero sí, estos aportan elementos que le sirven al juez y que él los puede valorar o considerar al momento de que dicte sentencia, pero los aportes que los estudios hacen es a manera de que el juez pueda ver cómo son las relaciones, cómo es la dinámica, ¿verdad?, del grupo familiar que se está sometiendo al proceso, ¿verdad? Entonces sí, ilustra al juez para conocer eso y tener como una mayor perspectiva, ¿verdad?, en el ámbito social, pero no es como obligación que el juez se base en eso para dictar sentencia. Licenciado Aguiluz. Buenas noches, maestra, a todos y a todas. En cuanto a la vinculación, yo considero de que si nosotros lo entendemos como, para mí no es vinculante en cuanto a la decisión del juez, tanto de que no puede entrar como a fundamentar o a sustentar su decisión en el estudio propiamente, debido a que no es una prueba, pero si lo vemos como una conexión a la decisión, digamos, porque la palabra conexión o unión es un sinónimo de vinculante, porque de alguna manera está relacionado. Si lo vemos desde esa definición, yo consideraría de que sí es vinculante porque mueve la sana crítica del juez, ¿verdad? Yo estoy en ese conflicto, perdón que lo manifieste de esa manera. Pero, No. Es muy importante eso porque tal vez la palabra pueda generar duda en un momento dado. Cuando yo les digo vinculante en esta pregunta, yo les he dicho si es de acatamiento obligatorio para el juez. ¿Verdad? Entonces, como que si no se puede apartar de él. Ahí va dirigida la pregunta. Muy bien, la observación hecha porque nos permite estar en más sintonía todo, ¿verdad? Sí, solo concluyo, maestra, diciendo de que en ese sentido el estudio sí alimenta de alguna manera la sana crítica del juez, en el sentido de que lo acerca a la realidad o a la verdad de los hechos que son planteados y que él no tiene el acceso a veces visual o técnico, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, pero para la decisión, en mi criterio, no es vinculante. Gracias, maestra. Perfecto, licenciada Rajo y luego la licenciada Pedrosa. Licenciada Rajo, creo que no se le escucha, como que ya tiene el micrófono apagado. Ahí está. No, le comento sobre esta pregunta. Traigo acaso un caso en concreto real, porque efectivamente yo considero que no, para los jueces no es tan vinculante y al final como que ni la sana crítica, porque en un caso real sobre un proceso de filiación donde la señora no tenía DUI ni nada, entonces
y los testigos o los únicos testigos para hacer la prueba eran señores, o son señores, mejor dicho, ya de avanzada edad. El juez sí mandó a hacer la investigación y efectivamente el equipo fue a un lugar remoto de difícil acceso y se encontró efectivamente a las personas para hacer la investigación. Y en el reporte él corroboró todos los hechos que se habían planteado en la solicitud, pero al final, pues el juez fue así como que a la hora del interrogatorio de los testigos, uno de ellos, por ser ya de 94 años, obviamente pues ya su mente ya no tiene esa misma capacidad de recordar y se equivocó en una fecha. Entonces, pero en el estudio sí coincidía todo lo que se había planteado y al final pues él dijo no, o sea, sin lugar la resolución. Y entonces considero que si no, la investigación en ese caso no fue como tomada en cuenta y ni para nada en la resolución. Y para usted, licenciada Rajo, ¿fue malo o bueno ese hecho que no se tomó en cuenta para usted el estudio? Muy malo. Perfecto. Muy malo, porque imagínese, o sea, también se le vulneró el derecho a la señora que hoy por hoy sigue sin DUI, ya de 65 años de edad. O sea, Sí, es como que ella no existe no tiene acceso o derechos a tantas, a su salud, a todo lo que uno debería de estar gozando esta sí, señora. Y aún así, o sea, sigue ella sin tener su documento y ahí, en ese caso sí para mí fue muy mal que no tomara ese parámetro de investigación. perfecto. Vamos a escuchar a la licenciada Pedrosa y el tiempo ya lo tenemos bastante limitado. Como iniciamos 5 minutos despuesito para esperar que estuvieran todos los compañeros, pues por eso nos hemos alargado un poquito, pero ya nos va dando la hora. Vamos a dar la intervención a la licenciada Pedrosa y luego vamos a tratar de ir concluyendo algunos puntos específicos para que nos queden ya como claros para culminar. Licenciada Pedrosa. Buenas noches, gracias. En el mismo sentido que los compañeros habían comentado anteriormente, considero que los dictámenes realizados por los equipos multidisciplinarios definitivamente no son vinculantes, son meramente ilustrativos y esto pues ya hay jurisprudencia al respecto en lo que se ha determinado que obviamente no constituyen prueba porque no son profesionales catalogados como tal y en ese sentido pues no puede tomarse como vinculante para emitir una resolución. Por supuesto que sí son importantes, ¿verdad? Porque son prácticamente un brazo auxiliar de los juzgados que gozan de un equipo multidisciplinario. En mi caso, pues, soy un juzgado de naturaleza penal, pero tiene una competencia mixta en la cual tenemos, ¿verdad?, un equipo multidisciplinario y definitivamente son de gran utilidad al momento que, por ejemplo, no se ubica una víctima, queremos verificar en los casos de violencia intrafamiliar las cuestiones del cuidado personal, de la cuota alimenticia, etcétera. Entonces sí son de mucha ayuda, de mucha utilidad, pero definitivamente vinculantes no son. Y ya la sala de lo civil ha expresado que los equipos multidisciplinarios no son cuerpos de profesionales a quienes se remite un caso para que dictaminen o produzcan una prueba determinada. Entonces, en ese sentido, el no constituir pruebas no pueden ser vinculantes. Nosotros, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar, que se hace algún tipo de estudio psicosocial, por ejemplo, ya al momento de emitir una sentencia, sí necesitamos o requerimos un peritaje directamente realizado por los profesionales de medicina legal, porque eso sí son vinculantes por constituir pruebas. Entonces, pero de que obviamente son importantes, como ya lo decía, porque constituyen básicamente o son un brazo auxiliar de los juzgados, sí, definitivamente son ilustrativos y son de gran utilidad, pero no vinculantes. Gracias. Pues muy importante lo expuesto por la licenciada Pedrosa. Efectivamente, esta es otra de las interrogantes que teníamos con las que queremos cerrar. Definitivamente de acatamiento obligatorio no son. Sin embargo, ustedes decían,
nos ilustran en las afueras del tribunal, en las afueras de ese papel que te manda y una contestación. Son los ojos y los oídos del juzgador afuera. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que el trabajador social es profesional de trabajo social, que el psicólogo es profesional de la psicología y que el educador es un profesional de la educación. En ese sentido, no son abogados. El conocedor del derecho y el aplicador del derecho es el juez como conocedor de la ley y quien tiene la facultad legal para administrar justicia. En ese sentido, un trabajador social puede dar opiniones en un momento dado que son bastante concluyentes en un estudio. Sin embargo, decíamos que su actuación tiene limitaciones que son las que la comisión del juzgador le dio. Entonces tiene sus parámetros de limitación. Las conclusiones que dan son sobre las conclusiones de lo que se le encomendó, no sobre la conclusión de cómo resolver el caso legalmente o qué hacer o lo que procede, porque esa sana crítica, ese acto de juzgar, de analizar, prueba la vinculación legal, la motivación, la argumentación, todo eso son deberes del juez. Entonces, en ese sentido, va a agarrar todos los elementos que tiene para llegar a una decisión. Pero si trabajador social le recomienda algo, sí, pues ahí el deber del juzgador de motivar si en un momento dado también se separa de lo dicho por el estudio. ¿Por qué? Porque puede ser que se le haya recomendado algo que legalmente tal vez no es lo procedente o que conforme los medios de prueba, la prueba vertida ya en el proceso, no se llegue a esa conclusión, como lo que manifestaba la licenciada Rajo. Muy importante, porque en ese sentido ella decía, está mal. Entonces, yo no le puedo decir que está mal o está bien porque no estuve en la audiencia en sí, pero ahí podemos ver cómo la sana crítica se auxilia de la lógica, de la experiencia, de los aportes que da el equipo para llevar a eso. Y todo eso se suma a la valoración de la prueba, porque la valoración de la prueba se hace a través de las reglas de la sana crítica. Entonces, en ese sentido es una libre valoración de la prueba, no tenemos prueba tasada. Entonces, esa libre valoración de prueba, con las reglas de la sana crítica que hace el juzgador, esos estudios dan elementos. Entonces, si él se separaba de los estudios, tiene el deber también de motivar su decisión y decir por qué se separa de ello y si le da más valor probatorio y le excluye lo del testigo con lo dicho en el estudio. Porque también pudo decir, se advierte que por la avanzada edad del testigo ha habido cierta confusión, sin embargo nos ilustra, que nos ubica en tiempo y espacio y que podemos ver que junto con el dictamen pericial podemos llegar a la conclusión que efectivamente esta persona nació en determinada fecha, porque al principio no la dijo, pero después se equivocó. Entonces, no le puedo decir exactamente para mí si esa actuación fue buena o fue mala, porque no es un medio de prueba. Como dice la licenciada Pedrosa, no es un medio de prueba. Entonces, si ellos nos dicen sí, pero toda la prueba nos dice que no, entonces el juez no puede irse solo con los estudios. Hay muchos abogados que dicen, pero el estudio dijo, sí, es una herramienta, sí nos ayuda, sí nos aporta, pero no son medios de prueba, no es prueba. Entonces, como no es prueba, entonces no nos podemos ir solo por lo que los estudios digan. Sin embargo, tendríamos que haber estado presentes y analizar la actuación de ese testigo en particular, porque en un momento dado el testigo sí pudo haber dado la fecha correcta y después tal vez se contradijo, se equivocó, lo que nos dice por la edad que tenía, Maestra, ¿verdad? pero Sí. fíjese que, perdón, retomando ese caso, yo en ese punto específico
considero, y así fue, que él tomó más la opinión del procurador que el estudio que se había realizado y el testigo, porque el procurador es... No sé si tengo yo problemas de conexión Y o se la pudo notar compañera. que Ay, que el pero juez es como, en ese caso en particular o en ese juzgado, o sea, lo que el procurador dice es como lo que al final es la decisión del juez. ujú. En ese sentido, licenciada, pues no puedo hacer un juicio temerario ahí porque desconozco, ¿verdad? Pero sí, en ese sentido, pues mi aporte es, en el caso en particular, que como el juzgador pudo en un momento dado hacer referencia al estudio y abonarlo con la prueba y resolver favorable, pues también dependiendo de la deposición del testigo, de cómo introdujo él en su declaración pues los elementos extremos a probar, ¿verdad? En la solicitud, pues en ese sentido, no, el estudio en sí no es prueba. Entonces, no porque el estudio no diga algo, tiene la obligación de resolver en ese sentido. Entonces, tendría que estar presente yo en el lugar, el caso específico, para poderle dar una respuesta más acertada, pero sí el juez se pudo decantar por las dos vías. Aquí mi punto sería de que no es un medio de prueba, que hay deber de motivar, que no se puede ir solo por los estudios, pero que nos puede abonar a los elementos probatorios, a la prueba ya valorada, ¿verdad? Entonces, pues no sé si hay algo más que quieran agregar, porque el tiempo sí ya lo tenemos encima. Solo quiero agregar una cosita más. Hablaban sobre la escucha del niño, niña y adolescente. En el amparo efectivamente no se menciona nada al respecto, pero es bien importante y aquí se ve la relevancia del mismo, porque en escucha pudo haber tenido lugar de que el niño dijera que hablaba con la mamá o que su papá hablaba con la mamá y nos pudo dentro del proceso ilustrar de que la persona no era de paradero ignorado. Entonces, en ese sentido, la importancia, muy bien, no recuerdo quién en su participación nos dijo, fue en el 2010, puede que no hayan estado tan asentadas las bases de la Lepina respecto a la nulidad, ¿verdad?, que vimos en el 223 de la Lepina, pero sí, por eso efectivamente tal vez no se le dio tanta relevancia y tal vez no se ubicó un poco eso dentro del amparo. Pero recuerden también que el amparo se da dentro de un tribunal constitucional que, si bien ve todas las áreas, muchas veces no hay tanta especialización en el área familiar y a veces no se le pudo haber dado en un momento dado la importancia a eso que para mí sí tuvo que haberse valorado en la sentencia, haberse dicho, no se escuchó o no se escuchó al niño, que porque es un medio bien importante en el que se pudo haber logrado determinar de que había una comunicación con la madre. Entonces, en ese sentido, puede ser que por el tiempo y la inexperiencia en materia lepina, o puede ser que porque en la práctica muchas veces sala de lo civil o sala de lo constitucional no están en tanta sintonía con materia familiar y ahí es donde tenemos que tener presente, ¿verdad?, la prioridad absoluta en cuanto a materia de niñez y adolescencia. Entonces sería hasta aquí el foro de ahora. Gracias por sus intervenciones muy enriquecedoras. Por el tiempo, si alguien quedó sin poder intervenir, pues el día sábado damos una repasadita al respecto, ¿verdad? Eh, puede decirme, mire, por el tiempo yo no intervine, puedo abonar un poquito. Y también si hay alguna otra duda o pregunta respecto a esta sentencia que no se haya logrado aportar por completo en este foro, pues el día sábado iniciamos con eso, ¿verdad? Recordarles que el día sábado 4 la cátedra será en forma presencial
nos veremos, tendré el honor de estar con ustedes personalmente y conocerles. Así que este sábado siempre sigue siendo por este medio. Así que cualquier duda, pregunta, la puede hacer ahorita o si no el día sábado. Me parece que estamos bien, entonces quiero desearles feliz noche. Cuídense y nos vemos el día sábado. Buenas noches. Buenas Feliz noches Buenas a noches. todos.